Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado se cumplieron 25 años del ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela. El 2 de febrero de 1999 juró la Constitución de 1961, a la que calificó de moribunda y se comprometió a cambiarla por otra. Dio comienzo así un proceso constituyente que culminaría meses más tarde con una nueva constitución que cambió la denominación oficial del país. Dejó de ser República de Venezuela a secas para convertirse en República Bolivariana de Venezuela. Entre medias hubo dos referéndums, ambos marcados por una elevada abstención. En el primero, celebrado en abril, se votó la apertura del proceso constituyente, pero solo participó el 37% del electorado. El segundo tuvo lugar en diciembre y se convocó para aprobar el texto constitucional. La participación fue de tan solo el 44%. La nueva Carta Magna entró en vigor 5 días después. En el año 2000 se celebraron de nuevo elecciones, que Chávez ganó con un 59% de los votos. Ya podía, a partir de ahí, gobernar a su antojo con una constitución hecha a su medida. Al presidente no le gustaba el control que ejercía sobre él la Asamblea Nacional, así que se decantó por leyes habilitantes que le permitían gobernar por decreto. Del año 2000 al año 2012 gobernó gracias a leyes habilitantes, un total de 1.620 días, es decir, 4 años y medio, un tercio de todo el tiempo que permaneció en el poder. Habilitante tras habilitante puso en marcha la Revolución Bolivariana, cuyo fundamento era el denominado socialismo del siglo XXI. En 2002, poco después de que despidiese en directo por televisión a toda la cúpula directiva de PDVSA, el sindicato CTB y la patronal Fedecámaras convocaron un paro nacional. Una manifestación multitudinaria sitió el Palacio de Miraflores, lo que obligó a Chávez a dimitir. El caos se apoderó de Venezuela durante 48 horas, al término de las cuales Chávez retomó el cargo. De ahí en adelante la revolución se intensificó. Se decretaron, expropiaciones masivas y se empezó a perseguir a los opositores. Pero en el extranjero, especialmente entre la izquierda occidental, era un dirigente popular. El alza en los precios del petróleo de la primera década del siglo le permitiría gastar a manos llenas en planes sociales, dedicar grandes sumas a la propaganda del régimen e intervenir activamente en otras partes de Hispanoamérica. La Cuba de los hermanos Castro había encontrado por fin un financiador, mejor incluso que los soviéticos, ya que sobre la Venezuela bolivariana ejercía una notable influencia. Con la oposición dividida y desorganizada, Chávez fue poco a poco transformando Venezuela en una autocracia con él convertido ya en un líder mesiánico. La realidad era muy distinta. El país se empobrecía a ojos vista. La extracción de petróleo descendió y las empresas estatalizadas eran ineficientes e improductivas. La corrupción, un mal que había prometido erradicar en la campaña electoral de 1998, se extendió por todas las capas de un Estado que ya lo controlaba casi todo. Pero Chávez no era eterno. En 2013 un cáncer se lo llevó por delante. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó el cargo y terminó de transformar el régimen en una dictadura. De eso hace ya más de una década. El chavismo perpetuado por Maduro ha empobrecido al país hasta niveles nunca vistos. Más de 8 millones de venezolanos han huido en diferentes olas migratorias para establecerse en otros países de América o de Europa. La renta per cápita se ha derrumbado, los servicios y la infraestructura están devastados, la inflación ha devorado los ahorros de los venezolanos y la inversión es nula porque nadie quiere arriesgar un céntimo en un país en el que la seguridad jurídica no existe y el Estado de Derecho desapareció hace ya mucho tiempo. El régimen, que temió por su existencia hace unos años, con la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2015 y la elección de Juan Guaidó como presidente encargado, hoy se siente fuerte y mira al futuro con optimismo gracias al férreo control que ejerce sobre la empobrecida sociedad venezolana y al apoyo que recibe de gobiernos amigos, como el de Putin en Rusia o el Irán de los ayatolás. Pues bien, para hablar de estos 25 años de Revolución Bolivariana, nos acompaña por primera vez en la Contracrónica Begoña Villacís, quien no necesita mucha presentación y que durante sus años en el Ayuntamiento de Madrid hizo todo lo que estuvo en su mano para apoyar a los movimientos que luchan para que Venezuela recupere la democracia.
Por primera vez, y esperemos que no por la última, viene Begoña Viñaceixa a la Contracrónica. Begoña ha estado ya conmigo haciendo algún que otro vídeo. Nos conocimos hace poco tiempo, en el mes de noviembre del año pasado. Nos conocimos en Orense. Los que seguís el canal de YouTube ya lo sabéis. Y bueno, hemos hecho muy buenas migas. La cuestión es que en aquel entonces, en noviembre, le dije que a ver si se pasaba un día por la Contracrónica. Me dijo, pues cuando tú quieras. Así que nada, él cuando yo he querido, o cuando ella ha querido, mejor dicho, cuando se han juntado las circunstancias adecuadas, ha venido por aquí para hablar de un tema que a la vez es actualidad y tema de fondo, que son los 25 años, el cuarto de siglo de Revolución Bolivariana. Si podemos llamar a esa dictadura infame que padece Venezuela desde hace tantos años, revolución. Ellos se empeñan en llamarlo así, así que seremos al menos respetuosos con su manera de llamar a su proceso político. Bien, Begoña, para los que no lo sepáis, que sé que tengo mucha audiencia en Hispanoamérica, fue vicealcaldesa de Madrid durante varios años, durante una legislatura, la pasada legislatura, y antes fue concejala del Partido Ciudadanos. Durante esta época, estando en el Ayuntamiento de Madrid, el vicealcalde o la vicealcaldesa es el segundo después del alcalde, es lo que antes se llamaba teniente de alcalde, y tuvo muchísima relación con el exilio venezolano. Aquí en Madrid tenemos algunos exiliados muy ilustres y el ayuntamiento, especialmente la parte que pegaba a Ciudadanos y a Begoña, les apoyó en todo lo que pudo. Es más, muchos de los actos que se han celebrado en los últimos años en torno a la oposición se han hecho en Madrid precisamente por eso. Se ha convertido en una ciudad fundamental para este exilio del chavismo. Muy bien, pues hechas las presentaciones preceptivas, muy buenas, Begoña, y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo creo que hicisteis un gran trabajo por lo menos lo hiciste tú durante estos años que estuviste como vicealcaldesa, y entiendo que tu equipo también, apoyando a los exiliados venezolanos. Yo como madrileño me sentía muy orgulloso de que fuese así, de que mi ciudad se hubiese convertido en un refugio para toda esta gente, y lo sigue siendo. Es que pasan varias cosas, ¿no? Cuando hablamos del chavismo, cuando discutimos el término revolución, que se quede en el término, lo han manchado y lo han ensuciado tanto que revolución para siempre va a ser una palabra totalmente estigmatizada, precisamente porque se la han apropiado pues la revolución cubana y la revolución chavista, así que se lo queden. Pero desde el principio empezamos a escuchar al pueblo venezolano, porque si nos damos cuenta, España no deja de ser madre patria y así lo reconocen de ellos. Es verdad que ahora hay mucha gente que está todo el día pensando en si unos invadieron, no sé qué, y sin embargo los venezolanos que están viviendo aquí lo que nos dicen es que España se ha convertido en su refugio, como fue Venezuela el refugio de los españoles también. Allá por los años 50 emigraron muchísimos españoles, algunos sus hijos o ellos mismos, pero ya de mayores, han retornado en los últimos años. Como hicieron los cubanos, explorando en su árbol genealógico para buscar cualquier ancla fuera del país. Y empezamos a recibir pues los primeros refugiados venezolanos, y empezamos a escucharles y nos dimos cuenta de que España tiene un papel fundamental, porque en Europa la voz de España es singularmente escuchada. Cuando se habla de Latinoamérica se le da más peso a lo que tenga que decir España que ningún otro país. Y en ese momento, cuando la censura, la verdad es que luego todo ha ido muy rápido, ¿no? Pero cuando la censura empezaba a operar en todos los medios de comunicación venezolanos, pues realmente las plazas libres de Madrid eran las plazas que necesitaban ellos para poder expresarse, porque la presión internacional era y sigue siendo absolutamente estratégica para tratar de frenar el chavismo. En el caso de España tuvo un periodo de mucha firmeza frente al chavismo. Ahora más bien son blanditos el gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, están haciendo todo lo posible para que no se censure al gobierno dentro de la Unión Europea. Para que no se censure. Zapatero estuvo en Miraflores. Evidentemente, sí, sabemos muy bien la razón por la cual Pedro Sánchez actúa como actúa en este Delcy aspecto. Rodríguez estuvo en Barajas. Sí, recordemos, esto fue en 2020, el famoso episodio nunca aclarado de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, con el ministro Ábalos yendo allí de madrugada. Y el 25 de enero de ese mismo año, en 2020, yo fui la que convoqué a Juan Guaidó para que viniese aquí a España. Era la esperanza en aquel momento. Entonces, yo desde el 2015 que empecé a ir a todas las concentraciones de venezolanos, creo que es la política española que más concentraciones, a las que más concentraciones he acudido,
Pues en el 2015 en la Puerta del Sol éramos 4 gatos, pero los venezolanos llegaron a llenar Madrid en manifestaciones en las que recorrimos todo Madrid. Y aquel día 25 de enero, en la que vino Juan Guaidó y le recibimos en Cibeles, y fue así, absolutamente maravilloso. Yo recuerdo que en ese momento es el único en el que la gente miraba con esperanza, ¿no? El final del túnel, ¿no? Que empezaba a ver la luz. Y me acuerdo perfectamente ese discurso maravilloso de Antonio Ledezma, ¿no? Aquella noche. Y fue, pues era un momento de esperanza, ¿no? Pero sirvió de poco. O sea, era Antonio Ledezma sigue viviendo en Madrid. Vivió hace ya muchos años. He estado esta mañana con él, de hecho. Fue alcalde de Caracas. He estado esta mañana con Antonio, he estado con Leopoldo Padre, me he reunido muchísimas veces y de hecho he tramado muy buena amistad con Leopoldo Hijo y bueno, y con Lilian Tintori y hay que escucharles, ¿no? Hay una cosa que está haciendo Leopoldo López, el hijo ahora mismo, que es encontrarse con venezolanos por el mundo, para un venezolano y le dice, cuéntame tu historia. Porque la historia es de gente que vivía, no voy a decir como nosotros, pero pues la verdad, la Venezuela próspera era muy próspera por el petróleo, por una serie de cosas. Tenía sus ineficiencias, pero era un pueblo que nunca pensó convertirse en Cuba. Nosotros no somos Cuba, decían aquel entonces. Y de hecho Leopoldo López fue un político que se presentó voluntariamente a que le detuviesen. Y que estuvo 4 años, si mal no recuerdo, en la cárcel de Cabo Verde. Ramo Verde. Perdón, de Ramo Verde, disculpa. A Cabo Verde ya le hubiera gustado que le mandasen a Cabo Verde porque de allí podría haber salido. De Ramo Verde le costó muchísimo salir. Con un proceso absolutamente injusto, vamos, en que no se le escuchó, no se admitieron testigos, no había pruebas en contra, la juez, acuérdate, acabó perseguida y que luego te cuentan la experiencia, ¿no? Esa condena blanca. El vivir en un espacio confinado absolutamente blanco durante muchísimos años que hizo que haya perdido gran parte de su vista. Eso no lo sabe mucha gente. Leopoldo perdió casi el 60% de su vista por uno de los castigos del régimen, ¿no? Que es poner un espacio blanco prácticamente sin volúmenes, por no hablar de las torturas. Eso es una tortura en toda regla ya de por sí. Yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, porque hay mucha gente que no le ha dado suficiente importancia al tema, o a lo mejor porque no está de moda ahora mismo. Venezuela no está de moda hablar de Venezuela. No hubo un tiempo que interesaba políticamente en España. Desgraciadamente no. Yo aprovecho cualquier tema. El mes pasado, no, en diciembre, saqué lo del Esequibo, hice un programa sobre ese mismo tema, pero sabes, el referéndum absurdo que hizo y sin sentido que hizo Maduro para que votasen si se anexionaban la región de un país vecino. Una cosa fascinante, ¿no? Es como si, no sé, en España votamos si nos anexionamos el norte de Portugal o el Algarve. Pero partiendo de que es gente que da a la gente una bolsita de comida para que vote, o sea, que se puede esperar. Y cuando estamos hablando pues con presos, ¿no? Te cuentan lo que pasa en el Helicoide, ¿no? Que es ese centro penitenciario donde se tortura donde se practican ejecuciones sumarias, donde hay datados o documentados cientos y cientos de casos de tortura, pues bueno, yo creo que pues aquí tenemos un grandísimo problema del que ahora mismo ya no se está hablando y el problema que tenemos ahora mismo es que nuestro gobierno, el gobierno de España, que es, como he dicho, absolutamente estratégico, está mirando a otro lado, por no decir que se está convirtiendo, no quiero decirlo directamente, pero a través de Zapatero en cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? O por lo menos está callado. A mí me parece que están siendo cómplices. Desde luego. Algunas partes del Partido Socialista, como Zapatero, abiertamente cómplices, y otros de no manera tan abierta, pero evidente. Hemos empezado por el final, por la parte más dolorosa de todo el chavismo, que es el exilio doliente, que no solo está en España, está también en Colombia, bueno, donde más venezolanos ahora mismo hay es en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en México, bueno, en Estados Unidos hay muchísimos, en fin, que uno puede encontrar venezolanos en los lugares más insospechados, donde además antes apenas había un solo venezolano, más allá del embajador y algún empresario. En Venezuela había colombianos, brasileños, la gente iba a Venezuela. Correcto, pero colonias de migrantes venezolanos no existían en lugares como Perú, por ejemplo, no existían en lugares como México, y hoy hay colonias de migrantes venezolanos en todos los países hispanos y también en Estados Unidos, y te los encuentras, yo los he encontrado en Inglaterra, que llegaron allí por las carambolas que da la vida y terminaron encontrando un empleo. Esta es la parte más dura, porque estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes que tiene 8 millones fuera. Imaginemos que España, con 47 millones de habitantes, pues tuviese 10 o 12 millones fuera.
repartidos por el mundo. Ya eso debería hacer sonar todas las alarmas, pero bueno, sigue teniendo este régimen un montón de defensores. Vamos a volver al principio. Yo no sé tú, Begoña, pero... Uno de los problemas a los que están enfrentando la diáspora es que cuando un país recibe una presión migratoria como la que está recibiendo Colombia, la población empieza a vivir de una manera muy incómoda porque está sufriendo el rechazo de los colombianos, y eso es una cosa que se está documentando en muchos países. Y tengo que decir, en defensa de España y en defensa de Madrid, que es uno de los países que mejor está integrando a la diáspora venezolana. Bueno, ellos son fáciles de integrar porque es gente muy laboriosa. Sí, absolutamente. Muchísimo, están sí. siempre, el venezolano siempre está liado con algo, y cuidado que hay, Sí, que hay cientos sí, de sí. miles en Madrid, te los encuentras por todos los lados. Sí, no generan Tienen problemas. ciertos oficios copados, como estos de los repartos. Yo cuando todavía tenía mi bicicleta coincidía con ellos en los semáforos y casi siempre eran venezolanos. Vamos, lo que te decía antes, vamos al principio. Yo no sé la primera vez que tú oíste hablar de Hugo Chávez. ¿En qué momento? Yo recuerdo a finales del siglo pasado, en el 99, que nos llegaban algunas noticias a España. Sí. En aquel entonces éramos mucho más jóvenes. Sí, pero que en aquel entonces... yo era periodista, empecé el oficio ya pues con el siglo y tal, pero en el año 99 no era periodista todavía, pero sí me interesaba mucho la información. Y me parecía en origen el enésimo presidente hispanoamericano que llega con grandes programas regeneracionistas y que después la cosa se queda en nada y que le sacan a la vuelta de unas elecciones. Era observado de manera muy positiva por toda la comunidad internacional, porque además había sido original en los planteamientos. Bueno, era un golpista, no lo olvidemos. Sí. Era un golpista, pero sí que había, por parte de la comunidad internacional, no era observado inicialmente como el esperpento que luego acabó siendo. Él pronto se fabricó un personaje, Hugo Chávez, con un programa de televisión llamado Aló Presidente, que recuerdo que aquí se bromeaba con él. Sí. Aló Presidente, porque nos pasaban, en aquel entonces todavía no existía YouTube y tal, y veíamos las cosas por televisión, o algún clip de vídeo que te llegaban, y sorprendía ver que un presidente de un país importante como era Venezuela, le dedicase 6 horas de programa de televisión un domingo, en el que hacía todo tipo de cosas. Bailaba, cantaba, despedía gente, pegaba broncas a los cámaras. Bueno, se hacía acompañar mientras expropiaba edificios. La cosa empezó a ser grave a partir de 2002, y eso ya lo recuerdo a la perfección, con el famoso golpe de Estado. Ya se vio que en Venezuela pintaban bastos y que la situación no iba a más que complicarse, y a partir de ahí el régimen empezó a construirse a mucha velocidad, a muchísima. Ya no había manera de ignorarlo. Quien quiso ignorarlo, lo que venía en Venezuela, las leyes habilitantes, las expropiaciones, etcétera. Quien quiso ignorarlo, entre los años 2003 y 2008, podemos llamarlo el chavismo florido, es porque quiso ignorarlo. La izquierda española, por ejemplo, en este aspecto fue muy cómplice. Yo recuerdo... La izquierda fue a aprender del chavismo. Bueno, eso la extrema izquierda nos está dando la izquierda normalita. Yo recuerdo la manifestación contra la guerra, año 2003, estaba yo cubriéndola, y esta que hubo tan masiva en Madrid, que al terminar la manifestación leyeron un manifiesto en la Puerta del Sol, y estaba una actriz muy famosa, cantante también, llamada Leonor Watling. Bien, en el manifiesto no se sabía bien a cuento de qué. Era contra la guerra de Irak, contra Aznar, bueno, eso encajaba todo. Dijeron que había que respetar, que aparte de todo, bueno, ya hemos dicho todo lo que pensamos de la guerra, y metieron un choricito al final que decía que había que respetar la experiencia democrática venezolana. Metido con calzador, esto lo recuerdo perfectamente como si fuese ayer. Me estoy viendo a mí mismo hace 21 años allí en esa plaza, viendo a Watling y compañía leer ese manifiesto. Yo ya evidentemente sabía de qué iba el chavismo a esas alturas, y no había cometido ni un 1% de las atrocidades que cometerían posteriormente. Pero dije, aquí tienen un mito estos tipos. Es decir, es esta misma gente que el muro de Berlín se les cayó encima y que no han terminado de asimilarlo y por fin tienen un repuesto. Han tardado 13 años o 14 años en recuperar la ilusión, ya sabes. Por completo, pero además lo curioso en este caso es que el partido que formaba parte de la Internacional Socialista no era el partido de Chávez, era Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López. Aquí, desde España, ubican al partido de Leopoldo López dentro de la derecha, y no es así. El partido que formaba parte de la Internacional Socialista es el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Y antes de eso era Acción Democrática,
También. Es decir, Acción Democrática era el partido socialista de allí, tenía muy buena entrada con los socialistas españoles. Yo creo que sí, efectivamente, y de hecho a mí me comentaban líderes socialistas que ellos se habían formado, que habían compartido muchísimas sesiones con la gente de Voluntad Popular, con los venezolanos, o sea, los que a día de hoy están en la oposición y están siendo perseguidos precisamente por el gobierno de Nicolás Maduro. O sea que esto era algo distinto y yo creo que España despertó a esta realidad realmente cuando empezamos a recibir gente necesitada, que empezaron a llegar bastante tarde, empezaron a llegar, de hecho, cuando yo era vicealcaldesa de la ciudad, es cuando recibimos la inmigración más masiva ya de la cuarta ola, es decir, la gente que llegaba sin absolutamente nada. Tuvimos que construir algo, bueno, gobernando Carmena, ya empezaron a dormir en las calles porque no conseguían las suficientes plazas para gente sin hogar, que es donde tenían que acabar durmiendo. Gobernando nosotros, tuvimos que hacer un centro de acogida de refugiados. Hay mucha gente que no sabe que Madrid tiene un centro de acogida de refugiados donde viven principalmente venezolanos en las Caracolas, en el Ensanche de Vallecas, y lo llenábamos de familias normales que un día vivieron como nosotros y que en unas décadas de totalitarismo, pues de repente se ven viviendo en un país extraño en una casa para refugiados. Y eso es lo que es el chavismo. Y luego tengo que decir también que tuvimos otro problema, y es que nosotros, los ayuntamientos, se encargan de hacer la emergencia, que teóricamente son los 15 primeros días, ¿no? Teóricamente es lo que dice la ley, y posteriormente tienen que gestionarse el asilo y digamos que el gobierno de la nación, en este caso Marlaska, se tenía que hacer cargo de ellos. Bueno, pues eso nunca pasaba y llegaban a estar 3 meses en nuestros centros refugiados, que era para 15 días, porque el gobierno de la nación no asumía la gestión de los papeles. El gobierno de la nación, como lo llamas tú, que es el gobierno del Estado, esencialmente. La nación y el Estado son dos cosas distintas. Otra cosa es que oficialmente se llame gobierno de la nación. El gobierno que simpatizaba tanto con otro tipo de refugiados, en cambio los refugiados venezolanos siempre le fueron muy incómodos. Muy incómodos. Desde el principio. Porque le retrataban, porque ponía de manifiesto su silencio cómplice, porque ponía de manifiesto la culpa por omisión. Europa siempre ha estado esperando la voz española. O sea, siempre que se habla de un tema latino, en el Parlamento Europeo las cabezas se giran a España, porque somos la madre patria. Y los venezolanos vienen aquí reclamándonos, y hoy, por ejemplo, hemos tenido una concentración precisamente a propósito de las próximas elecciones, en las que, bueno, por fin hemos conseguido algo. Yo tengo que decir que he visto todo tipo de manifestaciones de Venezuela aquí en España. Cuando era un tema que interesaba a los partidos políticos españoles se hablaba mucho. Ahora, como no interesa, pues se habla un poquito menos. Y yo he dejado la política, pero no dejo las causas, así que hoy estaba en Sol con ellos y se ha conseguido algo. Durante un tiempo, esto es un gran triunfo de Maduro, la oposición ha estado muy dividida. Claro, es normal, ¿no? Hay gente que quiere justicia, hay gente que legítimamente quiere hasta venganza, hay gente que quiere negociar, hay gente que no quiere negociar, y en esto les tenía entretenido Maduro, incapaces de conseguir que la oposición se uniese. La oposición se ha unido y ahora hay una candidata que es María Corina Machado, que por cierto ha superado las primarias creo que con un 93%. Y pues Maduro va a hacer, el chavismo está, el que es tratar de inhabilitarla, lo han hecho muchísimas veces, o se le secuestra. Hay que decir que hay 4 candidatos en estos momentos secuestrados, o se le inhabilita, o se le desprestigia, o se le mete en el heliocoide, o se le manda al SEBIN, o se le manda al SEBIN, efectivamente. Y por fin hemos conseguido, o se ha conseguido, que la oposición se une alrededor de una persona que es María Corina Machado, que es la que se va a presentar, y ojalá salga adelante, pero algunos no confiamos en que las elecciones vayan a ser limpias, sobre todo porque no va a haber observadores internacionales, y lo que manden de observadores internacionales van a ser un chiste. La última vez mandaron, ¿te acuerdas?, a gente de Podemos, Isa Serra, etcétera, y fueron ahí de observadores internacionales, no son válidos, son de chiste. Pero bueno, yo cada vez que se consigue algo, pues tenemos todos esperanza, ¿no? Aunque parece muy complicado.
Acabamos de arrancar el año y lo hemos hecho, como siempre sucede, con buenos propósitos que no siempre cumplimos. Ya sabéis, ir al gimnasio, leer un poco más, quitarnos el pan en las comidas, cambiarnos de operador para el teléfono móvil y un largo etcétera. El problema es que a veces son propósitos difíciles de mantener en el tiempo, pero no nos desanimemos. Hay un buen propósito que cuesta poco y compensa mucho. O2, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra para tu casa y tecnología 5G para tu móvil. O2 tiene algunas ventajas notables. La primera es que no te molestan con llamadas ni te dan la paliza con mensajes comerciales. La segunda es que si mejoran sus tarifas, lo hacen primero para sus clientes, independientemente del tiempo que lleven en la compañía y sin que tengan siquiera que pedirlo. La tercera es que si hay algún problema no tienes más que llamar y te atenderá una persona y no una máquina. Sumémosle a eso que con O2 no hay sorpresas en la factura. El precio que contratas es el definitivo, sin promociones extrañas ni asteriscos y sin permanencia. Tú eliges el tiempo que quieres estar. Así que recuerda, si quieres tomar la primera buena decisión de este año, entra en o2online.es o llama al 1551. Ya verás qué fácil es cumplir este buen propósito de año nuevo. En España el chavismo se siguió con atención en época de Chávez, al menos los interesados en temas hispanoamericanos o política internacional, especialmente porque coincidió en España durante unos cuantos años con José Luis Rodríguez Zapatero, con quien tenía más o menos buenas relaciones. Saltó a la celebridad nacional, es decir, que todo el mundo le conocía a raíz de un episodio con el rey Juan Carlos. Esto fue en el año 2007, durante una de estas cumbres iberoamericanas, en la que Juan Carlos le dijo «¿Por qué no te callas?», que se hizo uno de los primeros memes virales a través de YouTube, lo recuerdo. Sí. ¿Por qué no te callas? Porque es que el otro no estaba dejando hablar a Zapatero. Sí. Y esto ya le convirtió en alguien muy conocido dentro de España, pero casi como un personaje cómico al principio. Es decir, que cada vez que le sacaban en televisión eran pues diciendo alguna de sus butades, que Chávez tenía muchas. Fue la época poco después lo del expropiese, que se lo pasaban por aquí en televisión. O lo del pasaban... chándal. Sí, vestido con un chándal de la bandera, claro. Sí. Era esta simpatía con la que miramos en España generalmente, bueno, a todos los hispanoamericanos, pero sobre todo a los caribeños, que ya solo por su acento nos caen simpáticos. Lo que pasa con los cubanos, los dominicanos, los panameños. O sea, nos parecen como, digamos... bueno, son exóticos, nos caen bien y luego tienen un acento dulce que parece incompatible con la violencia realmente, ¿no? Entonces ya... Total y absolutamente, claro. Con este castellano arriscado que hablamos nosotros, pues claro, nos viene un dominicano o un venezolano. Los dominicanos hablando. Cuando vienen aquí siempre dicen, es que parece que estáis enfadados. Sí, claro, no saben que somos así, que es que hablamos así, aunque les sorprende incluso, me consta porque me ha sucedido allí, ¿no? Que dicen, bueno, qué buen humor para la manera o lo tajante que está siendo hablando. No, es que no soy tajante, es que es mi manera de hablar y la de todos mis paisanos. No, pero la manera de hablar, luego las costumbres del Caribe, ya sabes, que si el baile, que si tomarse la vida con relajo, ¿no? Bueno, nosotros al principio aquí se veía así. Fue a partir del año 2013-2014, cuando irrumpe Podemos, cuando se empieza a ver el chavismo como amenaza política. De cuidado que vienen de allí. Ya para entonces Hugo Chávez ha muerto, murió en el año 2013, el 5 de marzo, y Venezuela está en la ruina. Es decir, entre tanto no se había pensado demasiado. Y ojo, pongo el caso de España, pero por ejemplo, para el resto de Europa lo descubrieron entonces. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 10 años? Muchos se preguntaron cuando vieron la ruina. Claro, lo que pasó es que realmente en España nunca estamos demasiado preocupados por la política internacional. Tendemos más a mirarnos a nosotros mismos, y si acaso miramos a Europa, pero tampoco con mucho interés, ¿no? Y eso realmente está involucionando con bastante desconocimiento. Yo creo que realmente aquí hay dos puntos de inflexión. Uno es la llegada de Podemos. La llegada, digamos, que fue una especie de desembarco, porque empezaron hay que recordar que Chávez estuvo en la universidad con los miembros de Podemos, los miembros constituyentes, de los que ya prácticamente no queda ninguno. Es decir, fue paseado por ahí, por aquí, con toda tranquilidad. Los miembros de Podemos, además, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, se formaron también en el chavismo
y además eran gente muy respetada y muy atraída por el gobierno venezolano. Se habla de la financiación, es decir, que algunos han podido ser probados, otros pues son no han podido ser probados, pero está claro que la escuela, la cocina de los agentes de Podemos era Venezuela, clarísimamente. Y luego el segundo toque de atención fue realmente cuando empezaron a llegar los venezolanos aquí, cuando empezaron a llegar precisamente con una con crisis, desabastecidos, y fueron los venezolanos los que cada vez que hablábamos con ellos nos alertaban, nos decían, es que nosotros también decíamos, ¿te acuerdas que en España se decía, bueno, es que nosotros no somos Venezuela? Y ellos también nos alertaban, porque ellos también decían que ellos no iban a ser Cuba nunca. Y ellos querían ser nuestra vacuna, ¿no? Advertirnos, nos decían siempre, venimos del futuro, sabemos por lo que vais a pasar. Y es verdad que muchas de las cosas, Fernando, se han ido cumpliendo. Yo creo que aquí somos más Argentina que Venezuela. Sí, es decir, a mí cuando hace unos años habilitantes, ojo. Las leyes habilitantes en España no son posibles legalmente. No son posibles, pero hay una forma... ¿Te acuerdas que Sánchez inicialmente decía que no va a utilizar los decretos legislativos porque es una fórmula que con los que sabemos derecho sabemos que se puede utilizar de forma muy residual en unas circunstancias muy pactadas en la norma, extraordinaria, urgente necesidad? Pedro Sánchez llegó con un programa muy regeneracionista, acuérdate. Él decía que iba a acabar con los decretos leyes, que le parecía una aberración que se pudiese gobernar así. Él decía que iba a prohibir los indultos a políticos. Decía tantas y tantas cosas, y sin embargo nuestro país está involucionando. Se han utilizado más los decretos leyes de los que no de lo que se había utilizado en toda la historia. O sea, Rajoy... Pero aquí los decretos hay que convalidarlos en el Congreso. Sí, no tienen nada que ver, por supuesto, hay que convalidarlos en el Congreso. Pero, las leyes habilitantes no, y además se ha cambiado la Constitución 2 veces, porque Chávez lo cambió y luego Maduro la volvió a cambiar, creando la Asamblea Constituyente, que también fue algo que empezaron a no poder defender ni los suyos. Pero le hemos comprado muchas cosas al régimen. Para empezar, creo recordar que no hay un expresidente de una nación seria que se haya presentado en el Palacio de Miraflores y que Maduro haya podido utilizar en sus redes sociales para presentarse y para blanquearse, ¿no? O sea, España tiene un expresidente que ha estado en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene un expresidente en España que ha podido utilizar para blanquearse, y eso es una vergüenza como país. En eso sí que creo que hay una transferencia, digamos, de conocimiento malo, pero hay una transferencia evidente. Al igual que la distancia que hay de cultura política entre Venezuela y España es grande, empezando por el mismo sistema, que esto es una monarquía parlamentaria y lo suyo una república presidencialista, aquí nunca se pudo hacer, no se ha hecho, por lo menos hasta una constituyente. Pues yo hablaba siempre de que España va hacia la argentinización, que es en lo que está yendo. El PSOE actual es un partido peronista a todos los efectos, pero lo que sí se importó con éxito fue ese enfoque maniqueo de la vida política, de polarización pura, de buenos y malos, de que no hay espacio entre medias, o nosotros o ellos, que esto entró al gobierno actual vía Podemos. Ya sabes, los de arriba y los de abajo. El odio. Sí, el odio, efectivamente, porque si algo caracteriza al chavismo ha sido el odio. Sí. El odio hacia media Venezuela. Sí. Y tanto en Argentina también como en Venezuela, el jarabe democrático. Podemos, una de las... lo que empezó haciendo es señalar enemigos, y eso es el populismo de que vive, de señalar enemigos. Señalar pues tanto a colectivos como básicamente gente a la que odiar, y sobre todo hacer una cosa muy peligrosa que hacía mucho tiempo que no ocurría en España, que es legitimar el uso de la violencia. Y eso les vino bien hasta que le empezaron a sufrir ellos, que entonces cambiaron de opinión y ya no les parecía tan tolerable que se presentasen en su casa. A mí también tengo que decirte que me parecía intolerable que nadie se presente en la casa de Pablo Iglesias. Tú fuiste víctima de un escrache muy sonado en el año 2019, concretamente, que estabas embarazada, por cierto, y te lo hicieron precisamente los seguidores del chavismo en España. No, a la que presentaban a la candidata a la asamblea hace 7 meses. Sí, era, ¿cómo se llama esa mujer? Alejandra Jacinto. Alejandra Jacinto fue una... ¿Y sabes lo qué tuit puso su plataforma? Hemos hecho un escrache a Begoña y a su barriguita facha. No, puso eso, caray.
O sea, es gente asquerosa. Bueno, pues Y de eso es chavismo puro, sí, ¿eh? pero el problema es que luego alrededor, el problema es cuando la gente lo empieza a banalizar, ¿no? Y se dice de corrido, no sé qué, noche nos cacha, no sé cuántos, ¿no? Como si no fuese importante. Yo me acuerdo que un periodista muy conocido, y de igual, le quitó tanta importancia que le metió un empujón. Esto yo creo que te lo he contado alguna vez. Le metió un empujón y se me quedó mirando como esta mujer está loca. Yo, esto es un escrache. Un escrache es que te toquen el cuerpo, que te empujen, que te desplacen, que te agredan. O sea, no tienes por qué acabar con una brecha tirada en el suelo para que vivir una situación de mucho miedo, de impresión, y en el que ves peligrar. Yo en ese momento vi peligrar a mi bebé. Entonces, eso es Podemos. Podemos es odio. La Y yo palabra tuve la escrache suerte la de tomamos tener... de Argentina. En Cuba eran turbas, en Chile son las famosas funas, aunque el término funar sí lo hemos traído también en este caso como chilenismo, pero la manera de actuar de la izquierda venezolana en los años 90, por lo menos esa izquierda chavista, no era en principio. Si vemos cómo organizó la campaña del 98 el Movimiento Quinta República, que era el partido improvisado que se montó Hugo Chávez en aquel momento para ganar las elecciones presidenciales, no era muy contencioso. No. Al principio llegó mintiendo. Pero claro. Llegó con yo lo que vengo es a regenerar este país, iba vestido de traje, de corbata. Recuerdo que hay una entrevista muy famosa que le hizo Marcial Granier. Era el referéndum reconvocatorio. Que iba hasta con los cuellos blancos, esos que llevaban los ejecutivos de Wall Street de los años 90, ¿no? Y diciendo que no había nada que temer, que él por supuesto no era socialista. A mí me recordó un poco, claro, a poco que sepa esa historia, cómo Fidel Castro en la guerrilla de Sierra Maestra también negó a la prensa estadounidense que ellos fueran marxistas. Luego llegaron, lo primero que hicieron fue una revolución comunista. Bueno, pues en este caso llegó de la misma manera. Muchos venezolanos confiaron. Parece un buen tipo. Parece alguien Confiable. trigo limpio, alguien que realmente va a solucionar un montón de problemas que la República tiene en estos momentos. Esto en el año 98 podría explicarse. Sí. Ahora bien, a partir de 2003, 4 o 5 años más tarde, ya difícilmente, pero para entonces había comprado a buena parte de la sociedad venezolana con el dinero del petróleo. Bueno, y con las cartillas sucesivamente se ha inventado trampas y trampas y trampas, porque el régimen chavista es una película básicamente de trampas. Desde, ¿cómo se llama? El carnet de la patria, ¿no? Que era lo que te va a permitir estas comer o no comer. Historias más modernas. Son historias más modernas, pero sucesivamente... empezó con las misiones bolivarianas, esta misión Barrio Adentro, misión Robinson, sí, que eran servía para dos cosas. Por un lado, desviaba dinero de PDVSA para estos planes sociales. Parte de ese dinero se quedaba por el camino alimentando una corrupción monstruosa. Y luego, por otro lado, permitía que los agentes cubanos, porque si algo ha hecho el chavismo es convertir a Venezuela en una colonia de Cuba, esto no ha sucedido en ningún otro momento de la historia, en el que un país pequeño coloniza y convierte en títere, convierte en un protectorado un país mucho más grande y poderoso. No, y cierto es que hoy, por ejemplo, en La Puerta del Sol me comentaban que Venezuela se ha convertido en una cárcel para los opositores cubanos, y Cuba se ha convertido en una cárcel también para opositores venezolanos. O sea, eso realmente la involución hace pensar que no tiene mucha salida, ¿no? Porque es la historia, lo cuentas tú muy bien en tu libro, además, vamos a hacerte un poco de publicidad en la cuenta historia del comunismo. Bueno, le dedico un capítulo al final, pero muy breve. Se lo añadí para la edición de la Esfera de los Libros, sí. Es breve, pero lamentablemente nunca hubiesen pensado, hace 15 años que se empezaron a reunir, o en el 2002, yo creo que no se le daba esta vida al chavismo. Nunca se le hubiese dado 25 años al chavismo, sobre todo porque el chavismo, la gente lo limitaba a la existencia de Chávez, y el chavismo ha demostrado ser capaz de superar al padre sin matar al hijo. Bueno, es que eso es otra de las cuestiones. Chávez se murió hace 11 años, ya va para 11 años. El mes que viene era 11 años. Bueno, no sabemos el mes que viene, no sabemos el día. Bueno, no sabemos el día que murió. Vamos a quedarnos con lo que ellos informaron. Si no son 11 años, pues si no se cumplen el día 5 de marzo, se cumplieron en Navidades, porque ya sabes que hay una teoría que dice que murió en Cuba el 28 de diciembre o algo así. Sí. Hace 11 años, en resumidas cuentas. En aquel momento recuerdo que se hablaba de si podría sobrevivir el chavismo a la muerte de Chávez. Sí. A la vista está que sí le ha sobrevivido. De hecho, tenemos ya de 25 años, los primeros 12 fueron con Hugo Chávez en el poder, de los cuales no todos fue dentro del chavismo propiamente dicho, con la nueva constitución, etcétera.
Y el resto han sido ya con Nicolás Maduro. Podríamos hablar ya del chavomadurismo. Chavomadurismo, y podríamos hablar de cómo costó mucho acuñar el término y empezar a llamarle dictadura, y ahora es una narcodictadura. Podríamos hablar de todos los personajes que ha dado el chavismo y que hacen que esté apuntalado y que sobreviva. Podríamos hablar de Diosdado Cabello, de por qué se ha convertido en una narcodictadura. Podríamos hablar del Delcy Rodríguez, podríamos hablar de tantas cosas, pero la realidad es que a día de hoy, aunque haya unas elecciones y la oposición se haya unido y se van a concentrar en las calles, y la realidad es que estos regímenes no tienen fecha de caducidad, y realmente en este caso tampoco se la veo, ¿no? Porque la esperanza era que entre 2015, aquellas elecciones de diciembre de 2015, que se renovó la Asamblea Legislativa y por primera vez no se hizo trampas y ganó la oposición, se abrió una ventana de oportunidad que se cerró abruptamente ya coincidiendo con la pandemia, y no ha habido manera no solo de sacarles, sino que tienen completamente copado el país. Pero volvió a haber una esperanza con Guaidó. Con Guaidó, sí, en el año 2020 y justo en el año 2019. Y realmente eso fue hay que recordar que Juan Guaidó fue recibido hasta por Trump y reconocido, y pudo hablar en todos los países serios del mundo. Vino a España, también estuvo en Francia, fue recibido por todos los primeros ministros, y un reconocimiento internacional, y de hecho a nivel internacional fue una especie de despertar, ¿no? Porque sí que fue reconocido y hubo un pulso internacional importante. Es la primera vez que ocurría de una forma tan severa, y es cuando ya el régimen dijo que me da igual. O sea, Venezuela vive ajena, de espaldas al mundo internacional. Al principio sí le preocupaba. Bueno, tiene sus propios amigos. Tiene sus propios amigos, que es el eje del mal. De ese eje de resistencia que llaman ellos, que es, todos los sospechosos habituales, está Putin y compañía, y Maduro. Acuérdate que cuando Rusia invadió Ucrania en el año 2022, una serie de países se abstuvieron, otros lo condenaron, y Maduro lo apoyó. Era junto a Lukashenko y poco más. O sea, inicialmente sí que había una preocupación, pero ahora viven totalmente de espaldas, y de hecho una de las cosas por las que está peleando la oposición venezolana más, porque es más importante, es porque a la gente de la diáspora se les permita votar, y no se les va a permitir votar. Pero si tienen mil problemas para renovar el pasaporte. Claro. Pero algo tan simple como eso. Claro, por ejemplo. Y se espera, en los últimos cálculos dicen que de aquí a no llega a 2 años, la diáspora va a alcanzar los 10 millones de personas. 10 millones de personas vagando por el mundo. Un tercio de la población fuera. Un tercio de la población. Cuba se dio una diáspora semejante. Nunca. Y además ahora mismo tienen que bajar de las peores condiciones. La gente no tiene dinero para coger vuelos ya. O sea, ya la mayor parte de la migración va por la jungla y exponiéndose a todo tipo de peligros, incluso al rechazo de los países que están recibiendo, como te decía antes, como en Colombia. Así que, y teniendo el panorama político que tienen ahí, que si te presentas a candidato, lo más normal es que te quiten de en medio, o que te inhabiliten, o que tengas que acabar viviendo en el extranjero, Madrid tiene muchos de los líderes a día de hoy, pues se están viendo aquí entre enchufados, que son los que han salido, los corruptos del gobierno de Maduro, que viven muy bien por aquí, en el barrio Salamanca, los podrá ver disfrutando de compras, ¿no? Los bolichicos tienen nombre. Y enchufados les llaman ellos también. Cientos nombres. Lo oí por primera vez, no me lo podía creer. Digo, ¿boliqué? Bolichicos, claro, los chicos bolivarianos. Digo, bueno, vale, qué graciosos son los venezolanos cuando se ponen, Y son los bolichicos. Aquí también, y están muy bien instalados en la clase alta, Tienen amigos entre celebridades que aparecen en las revistas. Cacerías en los montes de Toledo. Se echan novias de alta alcurnia. Vamos, que no es mal negocio ser bolichico. Luego cuando apaguemos me dicen los números para eso mucho chavista que está del interior, digamos, no lo sabe. Pero lo peor no es eso, lo peor es que los chavistas de aquí, los españoles que defienden al chavismo, también lo ignoran. Lo ignoran. Yo creo que ya a estas alturas tampoco pueden ignorarlo. O sea, de forma expresa ya nadie se posiciona al lado del chavismo. Pero es verdad que un día como hoy, donde nos tenemos que concentrar en apoyo al pueblo de Venezuela, pues no había partidos de izquierdas.
no había ni un solo partido de izquierdas. El Partido Socialista no estaba. El Partido Socialista llegó a estar en muchas de las concentraciones, yo puedo dar prueba de ello, que he estado en todas. Pero curiosamente, en este acto estaba el PP, estaba Vox, estaba Ciudadanos, estaba, por cierto, UPN, estaba el PNV, que ha hablado, por ejemplo, pero no estaba ya nadie de la izquierda. Se ha ido perdiendo. Entonces, ya nadie les apoya de forma expresa, pero hay una manera mucho peor o mucha más eficaz de apoyarles, que es por omisión de representarles, por omisión. O sea, nuestro gobierno, nuestro presidente, debería denunciar la violación de los derechos humanos que se está llevando a cabo en Venezuela. Debería denunciar el maltrato a la población a la que está sometiendo. Espera sentada, porque eso no va a suceder. No va a suceder. Pero pienso una cosa, o sea, antes estaba Podemos en el gobierno. Yo hay una pregunta que no dejáis sobrevolarme, y es que es verdad que antes estaban secuestrados por Podemos, que les tenían el gobierno. Bueno, y tienen a sumar que es, en muchos casos, en fin, lo mismo, con otro nombre. Sí, pero no tienen, o sea, es completamente cierto, porque no dejan de ser. Yolanda Díaz era bien chavista hace no tanto tiempo, y hay vídeos en los que se puede ver, ¿no? Chavista, en concreto, sí, aparte chavista, de comunista, a fuer de comunista era muy chavista. Sí, pero se han ido alejando, es decir, que no son, aparte es verdad, son chavistas, pero no son gente que se hayan criado al abrigo de los chavistas. Es decir, la mayor parte, o sea, no han vivido ahí, no son los Monederos, los Pablos Iglesias. El portavoz en el Congreso de Sumar se llama Íñigo Errejón, que ha sido chavista, como dicen los jóvenes ahora, uber chavista, es decir, lo más de lo más. Sí, sí. Y hasta hace poco estaba diciendo que en Venezuela se vivía muy bien. Pero Sánchez ahora mismo, el presidente, tiene la mayoría dentro de su gobierno. Yo estoy convencida, no quiero ser mal pensada, que hay algo más. O sea, ¿por qué recibimos a Delcy Rodríguez en Barajas? O sea, pues no lo sé, no te puedo decir, puedo imaginármelo, pero a mí no me gusta especular, y menos con el micrófono abierto, naturalmente. No, pero entonces yo creo que España está perdiendo un papel histórico que estábamos llamados a desempeñar, y toda presión que podamos hacer desde todos los actores ahora mismo políticos, yo creo que se está haciendo, pues es poca en este sentido. Bueno, vamos a ir terminando porque nos hemos liado a hablar aquí Begoña y yo, y además tiene prisa, eso sí, la he traído al estudio, le he hecho un café turco y le he comprado 2 pasteles, estaban buenísimos. Sí, me los he comido yo sola. El tropical, cuenta, ¿no? Al del tropical le he dado yo aquí unas, lo que pasa es que estoy claro que si la mesa de sonido, que si tal, que si tengo el ordenador delante, entonces no he podido prestar atención a lo que de verdad importaba hoy, que era los pasteles, riquísimos, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Espero que no sea la última vez que vengas. Por supuesto que Te buscaré temas solo para que vengas. Por supuesto. Bueno, nosotros, entre tanto, nos vamos a ir yendo. Ya sabéis esa forma española de decir algo, vamos a irnos yendo. Nos vamos a ir ya, pero no sin antes, por supuesto, pasar por la Pizarroteca, donde Pizarro, el dueño de la Pizarroteca, nos habla de Israel y más concretamente de Netanyahu. Los objetivos de recuperar a todos los raptados, eliminar a Hamás y convertir Gaza en un territorio permanentemente seguro para Israel no se han conseguido y muy probablemente no sean posibles. Recuperar a la mayor parte de los raptados, debilitar seriamente a Hamás y convertir Gaza en un erial a gestionar por la OLP y la ONU parecen situaciones más factibles. Gaza no es solo muerte, es muerte y crueldad. Y en Gaza no se gana, se muere o se sobrevive horrorizado por lo sufrido, lo visto o lo hecho. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 5 de febrero. Espero que haya sido de vuestro agrado, tanto la temática elegida como la invitada elegida. Espero, como le he dicho antes a Begoña, que vuelva por aquí lo antes posible. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.